El antígeno prostático específico es una proteína que produce tanto células normales como células malignas en la próstata. Esta prueba se usa para medir la concentración de la proteína en la sangre. Para esta prueba se envía una muestra de sangre a un laboratorio para su análisis. Los resultados en general se indican en nanogramos por litro de sangre. La prueba de antígeno prostático específico para la detección de cáncer de próstata en hombres a partir de los 45 años o de los 40 años en caso de que tengan antecedentes familiares es clave para la detección de este padecimiento en etapas tempranas, permitiendo un pronóstico mucho más favorable. Es importante que las personas adultas del sexo masculino acudan a los servicios médicos para que les realicen la prueba diagnóstica mediante antígeno prostático específico o la exploración dígito-rectal. De acuerdo con los resultados de los estudios, los especialistas valoran la necesidad de una biopsia transrectal de próstata guiada por ultrasonido para confirmar o descartar la presencia de cáncer e iniciar un plan terapéutico. Este tipo de tumor se presenta cuando se da un crecimiento acelerado en el número de células malignas en los tejidos de la próstata, una glándula pequeña con forma de nuez situada debajo de la vejiga que envuelve el conducto uretral y produce el líquido seminal que nutre y transporta los espermatozoides. En etapa temprana no genera sintomatología. En general, los pacientes buscan atención médica por los síntomas urinarios asociados al crecimiento de la glándula prostática, como son dificultad para orinar, sensación de vaciamiento incompleto, chorro entrecortado, urgencia por orinar, aumento en la frecuencia o disminución del calibre del chorro urinario. En etapas avanzadas del cáncer, los pacientes pudieran presentar pérdida involuntaria de peso o dolor de huesos principalmente en cadera, espalda u hombros. El riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta con la edad. De ahí que a partir de los 45 años, todo hombre debe iniciar el tamizaje con antígeno prostático específico. Por otra parte, el perfil hormonal es una prueba de laboratorio diseñada para evaluar y medir los niveles de diversas hormonas en el organismo. Este análisis es fundamental para diagnosticar y monitorear diversas condiciones hormonales y metabólicas específicamente de las mujeres. También pueden ayudar a diagnosticar ciertas condiciones médicas como trastornos de la tiroides o problemas reproductivos. El perfil hormonal es un análisis de sangre clave en la valoración de la fertilidad femenina, en el cual se estudia el nivel de las hormonas para determinar el estado de la reserva ovárica, es decir, conocer la cantidad de los óvulos que tienen los ovarios. A continuación, en Soluciones, hablaremos de prueba de antígeno prostático y perfil hormonal. Qué gusto saludarle a través de la señal de TV Más, en vivo, completamente en vivo, a través del 26.1. También saludamos a quienes nos reciben por medio de Facebook en el perfil de TV Más. Y ya lo escuchó usted, el tema de hoy es sumamente valioso, interesante, y es también el resultado de un esfuerzo que se hace específicamente con la Universidad Veracruzana y la Facultad de Química Farmacéutica Biológica. Hoy valoramos enormemente que nos acompañe el doctor Eduardo Rivadeneira Domínguez, coordinador de la maestría en laboratorio clínico, justamente de esta facultad. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, pues un placer estar aquí contigo. No, al contrario, gracias por venir a compartirnos parte del contenido de las materias que imparte justamente en la facultad y que también debemos compartir con el público, porque es muy importante en este siglo XXI saber específicamente en temas de salud cómo podemos acercarnos a los médicos, a los especialistas, en este caso pues también a los laboratorios clínicos, qué debemos saber al respecto, y es por eso que nuestra intención será abonar en este tema de información. Antes de iniciar, ya escuchamos un poquito en la cápsula, pues, de lo que se trata el concepto de hoy, ¿no? Antígeno prostático y perfiles hormonales, pero me gustaría que antes de abordar el tema, doctor, que nos pueda decir por qué es importante
esta etapa preanalítica enfocada a la preparación de un paciente para llevar a cabo un estudio de laboratorio. Ok. Bien, la fase preanalítica dentro del control de calidad es de vital importancia, ya que en ella se van a dar las indicaciones a los pacientes que van a ser sometidos a una determinada prueba, y esto va a impactar directamente en los resultados, en la interpretación y el manejo que le va a dar el médico hacia el paciente. Muy bien. También quiero recordarles, querido público, que tenemos disponibles nuestras líneas telefónicas, el 2288-423500, y también tenemos una línea de WhatsApp disponible y abierta, está apareciendo en pantalla, 2283-095810, que estará disponible para usted durante los próximos minutos. En relación con las recomendaciones, doctor, que se le proporcionan al paciente, porque muchas veces acudimos con el médico y se dan ciertas recomendaciones, y de igual manera en el laboratorio. ¿Existe una norma oficial que regule estos datos? Claro que sí, es la norma oficial mexicana 007 SSA 3 2011 sobre la, digamos, es la que va a regir a los laboratorios clínicos en cuanto a la organización y funcionamiento. Y hay un apartado de disposiciones generales en donde se dice que se deben de dar las indicaciones claras, concisas y precisas a los pacientes antes de ser sometidos a una prueba de laboratorio. Y justo nos está proporcionando este dato. Queremos compartir con el público. Y ojalá vaya tomando nota, doctor. Es importante que compartamos la información con nuestros seres queridos, ¿no? Primeramente claro, la familia, y les hagamos saber, oye, pues si hay una norma, si hay alguien que está regulando a los laboratorios. Muchas veces incluso acudimos por otro tema y se nos ofertan una serie de análisis, ¿no? Y es importante saber que hay una norma detrás vigilando todos estos detalles, justamente para que no el usuario, el paciente, no caiga en otros conceptos. Así es. También dentro de la norma oficial mexicana hay un apartado en donde justamente, como lo mencionabas, cuando un paciente acude con un médico, y en carácter de consulta privada, le debe de ofrecer por lo menos 3 opciones de laboratorio. Y el paciente deberá elegir a qué laboratorio se va a dirigir, y en un momento determinado, cuando vaya a presentar sus resultados, si en alguna de esas 3 opciones que el médico brindó, el paciente dice, no, pues ninguna de las 3 me gustaron, yo voy al que guste, ¿no? El médico no va a poder decir, en un momento determinado, yo no voy a leer tus resultados o no los voy a interpretar porque no acudiste al laboratorio que yo te dije. Sí, eso también es muy importante. Uno tiene la libertad, pero el médico, insisto, que sobre todo en consulta privada, tiene la obligación, porque así lo marca la norma oficial, como lo estamos viendo ahí, que es el apartado 4.6. Ahí está, 4.6. Cuando el médico requiera los servicios de un laboratorio clínico privado, deberá ofrecer por lo menos 3 opciones al paciente. Así es. No pudiendo condicionar la prestación de sus servicios profesionales a la presentación de los resultados de un determinado laboratorio exclusivamente. Así es. Muy valioso y muy importante lo que nos está señalando el día de hoy. Y también creo que sería conveniente y valioso decirle al público quién debe ser el responsable sanitario de un laboratorio. Bien, hay 2 opciones. Una de ellas puede ser un químico con un currículum orientado al laboratorio clínico y que tenga como mínimo 3 años de experiencia. Esto también está en la norma oficial mexicana en el apartado 431, ¿ok? Y lo preferible ahí también es que ese químico tenga un grado de maestría o doctorado en laboratorio clínico que sea impartido por instituciones de educación superior que tengan reconocimiento oficial. Esa es una opción. La segunda opción puede ser también un médico general, pero con especialidad en patología, o que también haya cursado una maestría o doctorado en instituciones de educación superior, también con reconocimiento. Esas son las 2 opciones. ¿Por qué mencionar esto? Porque cuando justamente se van a dar las recomendaciones a los pacientes de los diversos análisis que se van a hacer, o sea, el laboratorio es el encargado de. Claro. ¿Sí?
Si en algunas ocasiones los médicos, como lo vamos a ver en los perfiles ginecológicos, que luego dicen, bueno, pues usted se va a presentar al laboratorio en estas condiciones, y el laboratorio dice, bueno, pues yo lo acepto porque así es como el médico me lo indicó. Realmente tiene que ser el laboratorio quien dé la recomendación. Así como nosotros como químicos no nos vamos a meter a un quirófano para decir tú vas a operar a tu paciente de X o Y forma, pues ellos también deben de respetar, ahora sí que nuestra trinchera, que es el laboratorio clínico, y a nosotros nos compete dar esas recomendaciones. Así es, doctor, pero desafortunadamente al no tener conocimiento la mayoría de la población, y me incluyo, no, muchas veces no nos detenemos a pensar o a observar justamente quién está a cargo, quién es el responsable sanitario de ese laboratorio al que estoy acudiendo, al que voy, en la mayoría de las veces a ojos cerrados. No sé qué características tiene, qué preparación tuvieron las personas que están a cargo del mismo, y creo que esto que nos está mencionando es sumamente importante por estos detalles que señala. Y pues ahora sí, entrando en materia, que pues es el tema que hoy elegimos para compartir con el público de Soluciones, que es antígeno prostático y los perfiles hormonales, definirle al público justamente qué es la próstata. Bien, como la cortinilla que nosotros escuchamos al inicio, la próstata va a ser una glándula pequeña que va a tener forma de nuez, que va a estar localizada por debajo de la vejiga y que va a estar alrededor de la uretra. Conforme el hombre va avanzando en edad, este tejido prostático se empieza a engrosar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la uretra va a irse obstruyendo de alguna manera, no va a pasar bien el contenido de la vejiga, que es la orina, hacia la parte exterior, y por eso es que cuesta tanto el miccionar en un momento determinado. Y sería conveniente también hablar ahora de esta diapositiva, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de los pacientes que ya presentan un crecimiento prostático? Claro, como lo dije, al incrementarse el tejido prostático, lo que va a hacer es que la orina no pueda fluir totalmente, y entonces uno va a tener esa sensación de que quiero orinar, pero no estoy vaciando completamente la vejiga, ¿no? Ese es el primero. La otra puede ser una molestia y ardor al orinar, que el chorro obviamente sea con poca fuerza, que haya nicturia, que eso quiere decir que yo durante la madrugada me esté parando 3, 4, 5 veces, ¿sí? Ese es otro síntoma. Ya algo más grave puede ser la incontinencia urinaria, y también a veces puede aparecer hematuria, que es la sangre en orina. Wow. ¿Sí? Y no nos tenemos que esperar justamente a que esto suceda. Así es. Y entrando en materia, también hablar de justamente qué es el antígeno prostático y a partir de qué edad, doctor, sería recomendable hacer esta prueba justamente en los varones. Ok, el antígeno prostático es una proteína que va a ser secretada o producida por las células tanto sanas como cancerosas de la próstata. ¿De acuerdo? Y bien, es muy importante hacer esta determinación porque nosotros vamos a saber, de acuerdo al nivel de antígeno prostático que se tenga, el riesgo en un momento determinado de llegar a padecer o una hipertrofia prostática benigna o un cáncer de próstata. Y en relación a la edad, lo ideal sería a los 40 años. A partir de los 40 años es que los varones tenemos que hacernos este tipo de prueba. Y ya el médico deberá de considerar que si acompañado de esta prueba, también tendría que hacer el examen dígito rectal y también un ultrasonido de próstata, ¿sí? Wow. O sea, acompañarse de 2 cosas más para que tenga una visión completa. Ahora bien, puede ser también que varones que en su familia, el papá, los hermanos, ya tengan antecedentes de cáncer de próstata, entonces tendrá que ser, pues, no puedo decir a lo mejor a los 30, a los 25 años, depende, ¿no? Porque tú sabes que el cáncer ahora sí no respeta edad y condición, etcétera. Entonces, si ya hay ese antecedente, tendrá que hacer una edad mínima, ¿no? O sea, insisto, 35, 30 años, dependiendo de la situación. Muy bien, que es como que si lo quisiéramos comparar en el caso de las mujeres con el tema
del cáncer de mama, ¿no? Es igual, o sea, también como que la edad es los 40, pero si hay un antecedente, pues también se podría pensar en hacerlo tal vez en otra edad menor. Claro. Volviendo a las indicaciones que se deben dar, ¿cuáles serían justamente estas recomendaciones previas a un laboratorial de este tipo? Claro que sí, pues existen varias condiciones. La primera de ellas es que, por ejemplo, si un varón practica el ciclismo, debe de esperar por lo menos 2 días, ¿ok? 3 días, perdón, aproximadamente. Si tiene eyaculación o masturbación, también debe de esperar 2 días, ¿ok? Si hay infecciones urinarias, 2 semanas. Si se sometió a una cirugía o biopsia prostática, 48 horas. Si tiene prostatitis, de 6 a 8 semanas, okay. ¿De acuerdo? Y si se le practicó una citoscopía o un ultrasonido transrectal, de 3 a 4 semanas. O sea, ahí, como te darás cuenta, dependiendo en qué situación se encuentra el paciente. Y aquí lo que llama la atención, porque en lo particular ya me sucedió, es que al momento de que yo me hago esta prueba y que voy a diferentes laboratorios, o sea, uno, porque al que me corresponde, me acerco y la persona que está dando las indicaciones, que es una secretaria o algo así, solamente te dice, con un ayuno de 8 horas y no haber hecho esfuerzo al otro día. Nada y más. no se dan todas estas nada que ver, nada de eso. En otro laboratorio al que voy, lo mismo, nada más me dijo, ayuno de 8 horas y ya. Entonces, no es posible. ¿Por qué? Porque una de dos, si está el varón en una de las situaciones que yo acabo de mencionar, obviamente ese antígeno prostático va a salir elevado. Y cuando sale elevado, va a decir, híjole, pues, si es una prueba específica para detectar cáncer de próstata y estoy elevado, seguramente tengo cáncer, ¿no? Y eso es a raíz de las malas indicaciones. Claro. Porque en todos los laboratorios, casi siempre, hay uno de 8 horas, o si es perfil de lípidos, de 10 a 12 horas, que también eso es controvertido. Ya eso será quizá más adelante motivo de otra plática. Sí, pero 8 horas y ya. Solamente eso. Y qué valioso hoy informar al público que puede haber una alteración justamente de esto que menciona. O sea, a lo mejor se trata de un paciente que su rutina es andar en bicicleta. Claro. ¿No? Tiene esta rutina todas las mañanas de andar en bicicleta y sí hay una alteración entonces de esta información, ¿no? Entonces, sí se debe tomar en cuenta estas indicaciones que hoy nos comparte el doctor Rivadeneira. Creo que son sumamente valiosas y que no las descartemos. Seguramente podemos acudir a un laboratorio donde solo nos digan eso, tu ayuno, ¿no? Y ya, pero en realidad hay otros factores que pueden determinar que se altere esta información y estaremos perdiendo, además de dinero, ¿no? Un tiempo valioso. Así es, y también credibilidad en el laboratorio, ¿no? Desde en un luego. momento determinado. Ahora, doctor, ¿los intervalos biológicos de referencia para el antígeno prostático varían respecto a la edad? Claro. Claro que sí. Es muy importante que cuando el laboratorio emite el resultado, en primer lugar, siempre va a tener los datos generales del paciente, incluyendo la edad. Entonces, para cada rango de edad se debe de poner el valor que le corresponde. Y no nada más decir, está de 0 a 4, y si rebasó el 4, pues ya hay algo que no está bien, ¿no? Aquí, como tenemos, de 40 a 49 años va de 0 a 2.5 nanogramos por mililitro, de 50 a 59 de 0 a 3.5, de 60 a 69 años de 0 a 4.5 y de 70 a 79 años es de 0 a 6.5 nanogramos por mililitro. Así es. Muy bien, son datos muy precisos, insistimos, por eso acudimos al personal especializado, en este caso al doctor Rivadeneira, que les mencionaba al inicio del programa, es coordinador de la maestría en laboratorio clínico de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana. Doctor, ¿cuándo aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer prostático? Ok, dentro de la determinación que se hace para el antígeno prostático, se hace la fracción total y libre. Y cuando se saca esta relación entre total y libre, si es menor al 25%, entonces existe esa probabilidad de desarrollar el cáncer. Ahí estamos viendo
este dato. ¿Qué controversia existe con relación a la interpretación de los resultados del antígeno prostático? Aquí sucede algo importante. Muchos varones que pueden tener cáncer prostático, el antígeno prostático puede tener valores normales. O una persona que tiene valores normales puede tener cáncer prostático. ¿Ok? Wow. Entonces, por eso es que, si bien es cierto, su nombre lo indica, es específico de próstata, pero se tienen que hacer otros estudios más para tener el panel completo, como lo mencionaba, el examen dígito rectal y también un ultrasonido de próstata. Digamos que tendrían que ser los 3. Claro. Necesariamente. Claro. Y en un momento determinado, como decía, se mencionaba en las cortinillas, si hay que hacer una biopsia, se tendrá que hacer una biopsia. Eso ya depende del urólogo. Muy bien. Y yo preguntaría además, ¿por qué muchas veces hay como un prejuicio no hacer este tipo de análisis, ¿no? Como que es que me va a doler, es que no quiero que el doctor me revise, no quiero que me toque. ¿Cómo poder decirle al público que es necesario y que es más muchas veces como que los pensamientos negativos que están previos en nuestra cabeza que a lo que nos vamos a enfrentar? Bueno, eso es una pregunta que no puedo decir que es difícil de contestar. En primer lugar, México es un país de machos. Sí, el machismo está al 100%, a la millonésima. Entonces, el implicar de que se va a hacer un examen dígito rectal, pues obviamente cualquiera va a creer, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se platican entre los compañeros y se empiezan a burlar, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero yo creo que si va a ser eso, pues hay que ser discreto, me tengo que someter a ese estudio porque es por mi salud. Además, el cáncer de próstata en los varones, pues es uno de los más devastadores que hay. Y precisamente por ese pudor, al no realizarse este tipo de examen, entonces pues prefieren pasar otras cosas peores, ¿no? Wow, qué Así valioso. Y ahora pues sí vamos a abonar en otro concepto, doctor, y es justamente también hablar del objetivo de realizar ahora un perfil ginecológico. Ok, en relación al perfil ginecológico se va a hacer sobre todo cuando hay afectaciones o trastornos a nivel ovárico, problemas menstruales, problemas de fertilidad o problemas con la glándula pituitaria. Ok, básicamente para eso se van a hacer. ¿Y a partir de qué edad se limita la fertilidad en la mujer? ¿De cuándo podríamos hablar que sucede esto? Ok, generalmente es a partir de los 35 años porque la calidad y la cantidad de sus óvulos empieza a deteriorarse. Y son temas que a veces, digo, hoy por hoy vemos un aumento importante, ¿no? en las mamás que deciden tener bebés ya más grandes, ¿no? Incluso de 40 años. Y se viene como normalizando que pues no pasa nada, estás en tu mejor momento, puedes tener bebés más adelante, pero también empieza a haber mucha información respecto a esto, a la calidad justamente de estos óvulos, ¿no? Tus condiciones también físicas, las mismas con las que vas a tener al recibir justamente a un hijo, una hija. Y creo que también es importante que señalemos esto, porque no nada más nos tenemos que quedar con una idea, sino observar todo lo que nos puede lo que nos puede mencionar el doctor, el ginecólogo, los mismos químicos, ¿no? Que nos puedan dar algún tipo de información importante. Okay. Y también sería conveniente hablar de pues cuánto dura un ciclo menstrual y en relación a esto, ¿cuándo se considera que una mujer tiene una regla irregular? Muchas veces nos alarmamos y a veces no es, digamos que necesario alarmarnos, pero para ser más precisos, ¿cuándo debería ser? Ok, para empezar, el ciclo menstrual habitualmente dura 28 días, aunque existe un rango entre 21 y 35 días dependiendo de la mujer. ¿Ok? Se considera que es una mujer irregular cuando sus ciclos o periodos, después de 2 reglas, son menores a 21 días o mayores a 35 días. Es cuando se considera irregular.
Muy bien. Aquí queremos agradecer al público, gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Dice Lucía Ruiz Martínez, si un médico no quiere interpretar mis resultados porque no fui al laboratorio que me indicó, ¿qué debo hacer? Pregunta muy interesante. No sé si exista la posibilidad de denunciarlo. Sí, a lo mejor es una medida muy drástica, pero es algo que es obligación, porque yo lo había comentado, y está en la norma oficial mexicana. Sí, entonces yo creo que eso sí tendría que denunciarlo ante la autoridad correspondiente. Claro. Quizás hasta la misma Secretaría de Salud, que son las que emiten la norma oficial mexicana y no está cumpliendo con lo que dice. Claro, muy bien. Doctor, si te parece, es momento de hacer una pequeña pausa promocional, pero volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. No se mueva, por favor, volvemos. En el caso de cáncer de próstata, el tratamiento depende de las condiciones generales de cada persona, comorbilidades, esperanzas de vida y etapa de la enfermedad relacionada con la agresividad y los niveles de avance. Incluye desde la vigilancia activa hasta terapias farmacológicas de privación hormonal, cirugía, prostatectomía radical o radioterapia. La alimentación balanceada con una gran cantidad de frutas y verduras, el peso adecuado para la estatura y edad, son factores que previenen el cáncer y en general cualquier enfermedad. Se considera que a nivel mundial, esta neoplasia maligna tiene una incidencia de 42.2 casos y 10.6 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Soluciones. Seguimos platicando acerca de antígeno prostático y perfil hormonal. Así es, esos son los datos del tema que estamos abordando el día de hoy, antígeno prostático y perfiles hormonales, con el doctor Eduardo Rivadeneira Domínguez, coordinador de la maestría en laboratorio clínico de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana. Nuevamente, gracias, doctor, Gracias por darnos estos minutos y compartir con el público. Queremos agradecer justamente a quienes se reportan con nosotros. Abigail Bosques dice, muchas veces los pacientes desconocen lo importante que es seguir las instrucciones y mucho más el riesgo, el hecho de que los laboratorios no dan las instrucciones correspondientes, lo cual corresponde a una fase preanalítica, poniendo en riesgo la precisión, exactitud y representatividad de los resultados. Muchas gracias, Abigail. Fernanda Morales dice, los valores de referencia podrían cambiar si soy de Veracruz y me voy a hacer los análisis a México. No, son los mismos. No hay alteración. A lo mejor, por ejemplo, para la hemoglobina o la fórmula roja, ahí sí interviene que sea al nivel del mar o más alto. Pero en este caso, no importa. Muy bien. Por aquí dice Angie Escudero, ¿por qué los intervalos biológicos de la referencia cambian con la edad? Porque el tejido prostático va engrosándose más, por eso. Es producto del envejecimiento. Y Karen Viveros nos pregunta, ¿qué pruebas pueden acompañar justamente lo que usted abrevió como PSA para la detección del cáncer? Okay. Sí, ya lo había comentado, ¿no? Que es el examen dígito rectal y también un ultrasonido de próstata. Y hace unos instantes antes de irnos al corte promocional, hablábamos justamente del perfil ginecológico. Ahora también me gustaría que hablemos de las hormonas que participan en el ciclo menstrual. Claro.
las cuales son las principales protagonistas, ¿no? Entonces, estas hormonas básicamente van a ser la folículo estimulante, FSH, así se abrevia, la hormona luteinizante, que es la LH, los estrógenos, la progesterona. Sí, digamos que son las 4 fundamentales que van a llevar la pauta en todo este ciclo, ¿sí? En una de las diapositivas que están por ahí, están precisamente las fases del ciclo menstrual, en donde, por ejemplo, el ciclo menstrual se integra por 3 fases, que es la preovulatoria, la ovulatoria y la posovulatoria. En cada una de ellas, como nosotros vemos ahí, en primer lugar, cuando es la fase preovulatoria, la temperatura corporal en la mujer, digamos que está normal, ¿de acuerdo? Pero cuando se va acercando a la fase ovulatoria, se incrementa ligeramente la temperatura. Este ejemplo que voy a dar es como en las películas o en las novelas, ¿no? De que cuando una pareja desea tener un hijo y que la mujer está precisamente midiéndose la temperatura y quiere saber en qué momento está ovulando, precisamente cuando llega ese día que verifica que incrementó un poco más la temperatura, es cuando ya ahora sí le llama a su esposo, ¿verdad? O a su pareja, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan tener una relación sexual y de alguna manera estar seguros que sí va a poder haber una fecundación, ¿no? O sea, la temperatura corporal, esa es muy importante y que generalmente se da entre el día 12 y 14 del ciclo menstrual, ¿ok? Por una parte. La otra, tenemos, si es tan amable la anterior, porque no había terminado, porque me hice énfasis en lo que es la temperatura. Pero, por ejemplo, tenemos la gráfica en color verde y color azul, que está indicando la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Si se dan cuenta, estas hormonas en la primera fase, que es la de la izquierda, la concentración está ligeramente baja, pero cuando llega la ovulación podemos ver ahí un pico, que es el de color azul, que pertenece a la hormona luteinizante, y después esta empieza a bajar. Y por último, los estrógenos van a ser las hormonas predominantes de la fase preovulatoria, ¿de acuerdo? Y ya después, cuando pasa esta fase, quien se incrementa es la progesterona. Y en la siguiente diapositiva que tenemos ahí, está resumido cómo se encuentran estas hormonas en cada una de las fases. En la fase folicular, que dura de 10 a 12 días, tenemos que está ligeramente alta la FSH, la LH, los estrógenos están elevados y la progesterona está disminuida. En la ovulatoria ocurre en el día 14 más o menos, y dura de 16 a 32 horas. Es relativamente corta. Tenemos elevadas FSH, LH y estrógenos, y la progesterona empieza a elevarse. Y la última fase, que es la lútea, vamos a tener disminuidos FSH, LH, estrógenos, y se empieza a elevar la progesterona. Ahora, ¿por qué esto? Porque, bueno, esto es fisiología normal de lo que ocurre en una mujer. 2, podemos ver ahí que las hormonas no tienen el mismo comportamiento, y por eso es precisamente que cuando se va a indicar un perfil ginecológico, se le tenga que preguntar a la mujer, ¿cuándo fue la fecha? Una mujer regular, vamos a decirlo así, en su ciclo menstrual, ¿cuándo fue la fecha de su última regla? Entonces la mujer da el dato y entonces se empiezan a contar 7 días. A los 7 días se presenta en el laboratorio, se toma la muestra. A los siguientes 7 días se vuelve a tomar y a los siguientes 7. O sea, son 3 muestras, 7, 14 y 21. Porque para tener un monitoreo exacto del comportamiento de cada una de estas hormonas. ¿Y qué hace la mayor parte de los laboratorios? Pues como le haya indicado su médico. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene el poder, por decirlo así, de las instrucciones? Soy yo como laboratorio, no el médico. Y no tengo nada en contra de ellos, sino simplemente es decir, respeta, indica. Entonces, claro, así es como se debe de presentar, ¿de acuerdo? Así sea día festivo, Navidad, lo que sea, la mujer tiene que presentar. Sí. Cada una de las fases se tiene que reportar cómo se encuentra la concentración de hormonas. ¿Para qué? Para que cuando se le entregue el resultado al médico pueda hacer una interpretación adecuada y saber qué hormona es la que está deficiente y darle el tratamiento. Ahora otra cuestión más en relación a esto. Si una mujer tiene un descontrol hormonal, a quien debe de acudir es con un endocrinólogo, no con el ginecólogo. El ginecólogo, perdón, pero cada quien a lo que le compete.
¿sí? Claro. Y el endocrinólogo es el que maneja hormonas. Claro, muchas veces se limita el médico especialista, ¿no? Así es. Y se va perdiendo un poquito de tiempo en interpretar o diagnosticar algo porque, pues, digámoslo coloquialmente, no suelta al paciente a otro especialista que le puede dar estos datos o esta información y entonces vamos perdiendo un poquito de tiempo en eso. También es muy importante que nosotros, a partir de esta información que, por ejemplo, hoy estamos proporcionando, pues empecemos a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Claro. O sea, estamos viendo que no avanzamos en el diagnóstico, en la atención médica, bueno, pues buscar estas otras alternativas. Claro. Doctor, ¿cómo es que se modifica la consistencia del moco cervical de acuerdo a las etapas del ciclo menstrual? Ok. El moco cervical, digamos que es la alfombra roja por la cual van a pasar los espermatozoides para encontrar al óvulo y fecundarlo. ¿Ok? Entonces, este moco cervical va a tener diferente consistencia en las diferentes etapas del ciclo menstrual. Hay una diapositiva que está por ahí, en donde vemos cómo en el extremo superior izquierdo el moco va a tener una consistencia que es pegajosa, es seca. En la siguiente, el extremo superior derecho es cremoso, y ese pues no es fértil, hasta llegar a la diapositiva o a la foto que está en el extremo inferior derecho, en donde el moco va a tener apariencia como clara de huevo. ¿Ok? Y esa consistencia es la idónea porque es el momento en el que la mujer es fértil. Y eso, ¿quién lo va a dar? Precisamente las hormonas, ¿sí? En los diferentes ciclos. Y que Así también es. son temas que desconocemos muchas veces. Me atrevería a decir que muchas mujeres desconocen, ¿no? esta consistencia, no prestamos atención a lo que está sucediendo con nuestro ciclo menstrual. Justamente no ponemos atención en este tipo de datos que nos pueden dar mucha información y que nos pueden mantener muy alertas también en el tema de salud. Claro. Muchas veces desconocemos. En el caso de una mujer que presenta sus periodos de manera regular y en etapa reproductiva, ¿en qué condiciones debe presentarse para tomar, por ejemplo, una muestra de sangre o un perfil ginecológico? Ok, como lo había mencionado, se le debe de preguntar cuál es la fecha de su última regla y a raíz de eso se van contando 7, 14 y 21 y se van presentando precisamente esos días. Ahora bien, si es una mujer irregular, pues ahí sí se tiene que tomar la muestra en cualquier día del ciclo menstrual, ¿no? Eso es por una parte. En la siguiente diapositiva, que está preparada también, tenemos que en ese perfil ginecológico, aparte de FSH, LH, también se va a cuantificar lo que es la prolactina, ¿de acuerdo? Y esa prolactina, precisamente, la instrucción que se le debe de dar a la paciente es que un día antes debe de dormir bien, debe de estar lo más relajada posible, ¿de acuerdo? No haber hecho ejercicio y no desvelarse. También altera la información. También la prolactina se ve alterada por todo eso que acabo de mencionar. Dormir bien, punto número 1. No tener relaciones sexuales antes, no hacer ejercicio y no desvelarse. O sea, como que la actividad física severa nos genera esta alteración. Porque son hormonas pulsátiles. Ok. ¿De acuerdo? Entonces están incrementando en diferentes momentos. Y si yo, por ejemplo, bueno, la mujer está en alguna de esas situaciones, digamos que los valores de prolactina van a estar alterados, no van a estar como uno espera. Muy bien. Y ahora que nos mencionaba, ¿por qué no es recomendable hacer el perfil ginecológico en una sola muestra? ¿En qué casos aplica que sí? Solamente cuando la mujer es irregular. ¿Ok? Cuando es una mujer regular, entonces es muy importante que sí se vaya a tomar la muestra en el momento preciso del ciclo, porque como ya lo mencioné, hay diferentes etapas y hay fluctuaciones. Y la mayor parte de los laboratorios lo que dice, bueno, es entre el segundo y el quinto día del ciclo menstrual, porque están en estado basal, y entonces eso tampoco aplica. 2, las malas instrucciones que dan, y 3, solamente con su ayuno de 8 horas. Entonces, fíjate todo lo que afecta, ¿no? Ahí yo creo que
las personas que tienen laboratorio privado tendrían que hacer un reajuste, o no sé si así lo trabajen. Si van a hacer 3 muestras del perfil hormonal, pues va a ser un precio a lo mejor un poco más, porque decir, es que si es una sola muestra, es perfil ginecológico, te vale 1,800, 1,900 pesos, pero eso multiplícalo por 3, posiblemente. O si ese perfil los están trabajando bien, va a decir, en estos 1,900, aquí te voy van incluidos las 3 muestras que yo te voy a tomar. Ahí ya va a depender de cada laboratorio. Muy bien. Es también recomendable que nos explique si existen otras hormonas que deberían integrarse justamente a esto que está mencionando, doctor, que es el perfil ginecológico. ¿Hay algunas otras que se deberían integrar? Sí, claro. Esto va a depender también de dónde se realice el perfil ginecológico, porque si estamos diciendo que son del sector salud, pues a lo mejor con las 4 básicas, FSH, LH, estrógenos y progesterona, con eso quizás sea suficiente, pero existen otras hormonas que podría ser testosterona en el caso de la mujer, porque en algunos casos la testosterona puede estar elevada y eso puede dar origen a lo que son los ovarios poliquísticos, por ejemplo, ¿no? La otra puede ser la de hidroepiandrosterona sulfato, que tiene así un nombre muy largo. Así lo estamos viendo en pantalla, sí, de hecho. Ok, y esta va a cuantificar la cantidad de estrógenos y testosterona. Y hay otra hormona muy interesante que casi ningún laboratorio utiliza, que es la antimülleriana. ¿Sí? Esta va a brindar información sobre la fertilidad de la mujer, básicamente, y la posibilidad, por lo tanto, de quedar embarazada. Y a su vez puede seguir el curso de algunas mujeres que tengan cáncer de ovario. Sí, entonces estas son las que se pueden incluir. Muy bien. Doctor, queremos agradecer nuevamente al público que está en contacto con nosotros, que está siguiendo la señal de TV+, a través del 26.1, también a través de Facebook por TV+, y nos vamos tal vez a regresar a contestar algunas preguntas de la primera etapa de esta entrevista. Dice, ¿qué tan específico es el PSA? Bueno, las pruebas que mencionamos al inicio del programa. ¿Y pueden estar relacionados con otras enfermedades? Bueno, básicamente por eso recibe el nombre de antígeno prostático específico, porque solamente es una proteína que va a ser secretada ahí. Y vamos a decirlo que puede tener hasta lo ideal sería el 100% de sensibilidad y especificidad, ¿no? Básicamente es 100% específico el PSA. Muy bien. Y no tiene reacción cruzada con alguna otra enfermedad. Por ejemplo, si habláramos de un marcador tumoral que fuera alfa-fetoproteína o carcinoma embrionario, esos son inespecíficos porque te evalúan estómago, intestino, páncreas y varios órganos. Y si te sale elevado, dices, bueno, ¿en qué órgano tengo el problema? Y pues habría que hacer un panel para integrar otros marcadores y decir, bueno, el problema es a nivel de hígado, es a nivel de estómago, etcétera. Pero el de próstata es específico de próstata. Muy bien. Monse Vázquez dice, si el antígeno prostático es específico para la próstata, ¿por qué a veces una persona normal puede tener elevado el antígeno prostático y viceversa? ¿Hay alguna otra razón por la que el antígeno prostático esté elevado aparte del cáncer? Sí, en hipertrofia prostática benigna también. Ahí puede estar elevado. Sí, elevado. Okay. Por eso ya para hacer diagnóstico de cáncer, entonces ahí sí tendría que hacerse una biopsia. ¿De acuerdo? Para ya estar totalmente seguros de que hay tejido maligno. Ok. César Alejandro nos pregunta, ¿cuál de las pruebas mencionadas se le considera como el estándar de oro para el cáncer prostático y cuál sería el otro análisis que podría ser factible para el diagnóstico específico para el cáncer de próstata? Pues ahí, insisto, a nivel de sanguíneo, pues es el antígeno prostático acompañada de el examen dígito rectal y también de ultrasonido de próstata, que son los ideales ahí. Muy bien. Kevin Sánchez, gracias. Tenemos muchas preguntas, sí. Queremos contestarlas todas. Es muy importante dar indicaciones claras a los pacientes antes de que se sometan a un estudio de laboratorio, ya que esto asegura que los resultados sean precisos y
relevantes, ¿no? Cuando los pacientes reciben instrucciones adecuadas, se minimizan los errores en la recolección de la muestra y se garantiza que se atiendan, pues se le dé importancia a estas pruebas, ¿no? Esto no solo ayuda en el diagnóstico y el tratamiento oportuno de enfermedades, sino que también genera confianza en el proceso, lo que hace que los pacientes se sientan más comprometidos con su salud. Así es. Muchas gracias. Kevin es alumno mío y me da mucho gusto que lo que yo les he enseñado ahorita esté rindiendo frutos porque lo están aprendiendo bien. Muy bien. César Álvarez dice, en verdad, y considero muy importante que el personal de laboratorio y los médicos se encuentren bien capacitados y actualizados para poder brindar correctamente las indicaciones correspondientes con base a las pruebas de laboratorio que se realizarán. Al mismo tiempo, es de gran importancia que nosotros como pacientes sigamos las indicaciones brindadas, ya que muchas veces omitimos ese paso. Y es de gran importancia que la fase preanalítica y determinante pues de estos resultados. Por supuesto. Hay una gran responsabilidad también como paciente, ¿no, claro, doctor? Meli García, excelente información en esto y en todos los análisis del laboratorio, que se deben dar las indicaciones adecuadas para tener estos resultados confiables. En un momento vamos a continuar leyendo estos comentarios y gracias a quienes están participando. Me gustaría que avancemos también con la información que nos ha preparado para el día de hoy, doctor, y me gustaría que también hablemos de en qué casos se debe hacer un perfil andrológico. Ok, el perfil andrológico compete meramente al varón, ¿de acuerdo? Y es el justamente en el que se va a realizar porque tiene problemas de fertilidad, de impotencia sexual, de pérdida de líbido, hay pérdida también del tejido muscular y ganancia de masa corporal. ¿Sí? Además, porque puede haber una reducción en el tamaño de los testículos, que se le llama hipogonadismo, y también una disminución del vello corporal. Esas son las alarmas que el hombre debe de tener en cuenta para cuando se dirige al médico y que se le practique este perfil precisamente. Hace unos instantes nos hablaba justamente de la prolactina, doctor. ¿Cómo es que afecta tanto al varón como al hombre el exceso? A la mujer. Sí, perdón, sí. Al varón como a la mujer el exceso de prolactina. Sí, la prolactina va a impactar en el caso del varón y en la mujer en galactorrea. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de las glándulas mamarias va a estar secretando leche. Claro, en una mujer, si está amamantando, es normal, pero en un varón, no. Aquí estamos viendo justo las así imágenes. Es. Por otra parte, hay disminución de la libido, que es la atracción sexual por parte del varón, e hipogonadismo. ¿Sí? En el caso de la mujer va a haber amenorrea, que es ausencia de menstruación, oligomenorrea, que cuando es menstruación pero en pequeña cantidad. Puede haber esterilidad del 90% de mujeres, disminución de la lubricación vaginal. Va a haber también deficiencia de masa ósea, aumento de peso, retención de líquidos, irritabilidad. Y en el caso del hombre, impotencia sexual, esterilidad y oligosospermia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una baja cantidad de espermatozoides. ¿Y por qué se presenta la hiperprolactinemia en el varón? Porque puede haber un tumor en la glándula pituitaria. ¿Y eso determina otro comportamiento? Sí, básicamente da todos estos síntomas. Doctor, ¿qué es la ginecomastia? La ginecomastia, digamos que es otra de las consecuencias que se tiene al haber un desequilibrio entre lo que son los andrógenos y los estrógenos. ¿Ok? Crece la glándula mamaria, ¿sí? Y esto, pues digamos que en recién nacidos puede llegar a ser normal porque todavía hay presencia de los estrógenos de la mamá. O pero sea, un niño que tiene su... Sí, pero hablo de un recién nacido. De un recién nacido. ¿Ok? Porque justamente todavía tiene la influencia de esas hormonas de la mamá, que son los estrógenos. Pero en el caso del varón, si tú te das cuenta en la foto que está del lado izquierdo, la glándula mamaria tiene forma de seno. Claro. Sí, eso es ginecomastia. No es lo mismo porque a veces es normal que la grasa la tengamos distribuida también en esta crezca, parte. Sí, pero no que tenga la forma de un seno, como lo vemos ahí.
Esa es como la diferencia. Así es, ¿no? así es, eso es la ginecomastia. ¿Se tratará del mismo paciente tal vez que acá ya tiene un tratamiento? No, ser? simplemente es para que vean la comparación en un varón normal y en uno que tiene ginecomastia. Ok. Así es. Ahora, doctor, otra pregunta que me parece sumamente valiosa es ¿cuántas muestras de sangre se requieren para cuantificar la testosterona en un perfil andrológico? Ese es súper importante, porque también van a decir, bueno, pues nada más con una y ahí va. Sí, las muestras de testosterona se deben de tomar por lo menos 3 muestras, ¿ok? Es una hormona pulsátil, de tal manera que intervalos de entre 20 y 40 minutos, o sea, entre las 7 y las 9 de la mañana, tú debes de estar tomando 3 muestras de testosterona y ya después hacer la cuantificación. Muy bien. Algo que tampoco hacen los laboratorios, solamente es una y ya. Muy bien, pues básicamente hemos agotado el tiempo de esta entrevista, doctor, pero rápidamente, en cuestión de minutos, si pudiera compartirnos el costo aproximado de estos estudios de laboratorio. Pues ahí va a depender básicamente del laboratorio, ¿no? Porque, por ejemplo, antígeno prostático total y libre pueden estar entre 980 1,000 pesos, un perfil ginecológico puede estar cerca de 1,900, 2,000 pesos, todo depende a donde uno se dirija. Pero aquí, antes de que termine el programa, debe de quedar súper claro, ¿no? Personas que estén trabajando en el laboratorio, que deben de capacitarse perfectamente bien para dar las indicaciones al paciente. ¿Sí? Porque luego contratas a cualquier persona, pues sí, va a estar ahí atendiendo al público, pero si no le da justamente las indicaciones, entonces, ¿de qué sirve que sea un Taj Mahal el laboratorio? Claro. Si de todos modos, desde ahí la están regando. Y ¿no? pues justamente en la Facultad, ¿no?, de Química Farmacéutica Biológica, donde es usted coordinador de la maestría en laboratorio clínico, Así pues es. están estos jóvenes formándose y tomando esta documentación específica justamente para que estén en estos laboratorios. Gracias a Aldair Hernández, a José Luis de Fermín, a Carla Antonio, a Emanuel Guevara, a Adriana Cabañas, a Dulce González, a César Álvarez, a Oscar Gámez Zagada. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.